Ahí estamos, ya estamos grabando. Bueno, entonces lo que queremos considerar un poquito más el día de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo en su relación con el Señor Jesucristo, en su relación con la iglesia o con el creyente y sobre todo el significado del día de Pentecostés. En realidad, las dos consideraciones anteriores son simplemente como un prefacio, una introducción a eso. Bueno, en la Biblia, y quizás sobresalientemente en el Evangelio de Lucas, aprendemos acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Vamos a ir rápido, entonces no les voy a pedir que lo busquen, pero podemos pensar, ¿verdad? En la concepción de Cristo. Cuando el ángel viene a María y le dije, concebirás y darás a luz un hijo, y la pregunta de María es, ¿cómo es posible? Bueno, en el curso natural de los eventos no era posible. Pero el ángel le explica que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ella. O sea, desde el primer momento de la vida terrestre de nuestro Señor Jesucristo, en su concepción, ¿cómo fue posible una concepción virginal? Por el poder del Espíritu Santo. Es un milagro completamente único, nunca había sucedido antes, nunca sucedió o sucederá después. Es completamente único porque la persona de nuestro Señor Jesucristo es también completamente único. No hay nadie como Él. Es Dios, el Hijo eterno, natural, pero también es hombre, descendiente de Adán, de Abraham, de David y de María. ¿Cómo es posible? El poder del Espíritu Santo. Bueno, llegamos al inicio de su ministerio público. Viene a Juan, es bautizado y ¿qué sucede? Se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre él, es ungido para su ministerio. Hasta este momento ha vivido, digamos, como individuo privado. Se ha sometido a sus padres, ha participado en los ritos del templo, en la adoración de la sinagoga, ha trabajado, ¿verdad? Ha aprendido como albañil o como carpintero y ha vivido, digamos, una vida santa, una vida perfecta, una vida justa, pero en cierta medida una vida normal. ¿De qué se ocupaba Cristo en esos años? Pues se ocupaba de ir a la escuela, se ocupaba de ir a trabajar, se ocupaba de ir a la sinagoga el día de reposo. Llevó una vida como en un sentido cualquiera de nosotros está llevando ahorita, dependiendo de la etapa de la vida en la cual nos encontramos, ¿verdad? Con responsabilidades, con familia, con aprender, con servir. Pero después del bautismo comienza una nueva etapa. Ahora comienza su ministerio mesiánico. Ahora viene en cumplimiento de las promesas de Dios. Y bueno, lo primero que pasa es que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, ya el Espíritu Santo está activo en la vida de Cristo de una forma nueva. Ahora está realizando este trabajo extraordinario bajo la dirección inmediata del Espíritu Santo. Y bueno, después de exitosamente pasar por esa tentación que se nos relata en Lucas capítulo 4, ¿qué hace? Pues viene a la sinagoga, se para a explicar el texto. Lee de Isaías 61 donde dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido. Y la explicación que ofrece el Señor Jesucristo es, hoy esta escritura se cumple ante sus ojos, ante sus oídos. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo que Él ha sido ungido por el Espíritu Santo para todo este ministerio profetizado desde hace años, desde hace como 700 años más o menos, por el profeta Isaías. Bueno, entonces, ¿qué nos está mostrando Lucas? Pues nos está mostrando que no hubo ningún momento en la vida de Cristo
que no estuviera acompañado del Espíritu Santo de la manera, bajo el aspecto o bajo la consideración relevante, apropiado para esa temporada de su vida. Y cuando Pedro posteriormente está predicando a gentiles en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, él denomina a Cristo como un hombre ungido por el Espíritu. Y en el poder del Espíritu viajó por aquí y por allá enseñando, haciendo bien, realizando milagros, etcétera. ¿Cómo es entonces que el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio terrestre? Por el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, aquí hay una aclaración y luego una palabra de consuelo. La aclaración, en primer lugar, es, no estamos diciendo que el Señor Jesucristo jamás haya dejado de ser Dios el Hijo. Eso es una herejía despreciable, lo rechazamos de todo corazón. Pero a veces nosotros tenemos el concepto, bueno, para Cristo fue fácil obedecer a sus padres porque era Dios. Fue fácil resistir las tentaciones porque era Dios. Fue fácil hacer milagros, fue fácil predicar, fue fácil ir a la cruz porque era Dios. Y para Dios todo es fácil. Bueno, es cierto que era Dios, pero también era hombre. Tuvo una experiencia humana y con su mente humana, con su voluntad humana, con sus sentimientos humanos, nada de eso fue fácil. Por eso se puede considerar un hombre experimentado en quebranto. Por eso puede decir que su alma está turbada hasta la muerte. Por eso puede sudar como si fueran gotas de sangre. Hermanos, no fue fácil. Debemos entender que la vida que el Señor Jesucristo llevó aquí sobre la tierra no aprovechó de su poder divino. Apeló en confianza a su Padre, al poder del Espíritu Santo. En ese sentido, igual que nosotros. No tuvo pecado, es cierto. Esa es una aclaración muy, muy importante. El Señor Jesucristo no tuvo pecado, su mente, su alma no estaban corrompidas por el pecado, como los nuestros sí lo son, pero el Señor Jesucristo tuvo los mismos recursos que nosotros para vivir una vida que agradaba al Señor, para llevar una vida de santidad. Tenía el recurso del Espíritu Santo y él mismo tuvo que aprender a leer y tuvo que leer la palabra por su propia cuenta. Hermanos, qué bonito pensar, cuando yo estoy leyendo mi Biblia, estoy haciendo algo que el Señor Jesucristo también hizo. Estoy leyendo, bueno, claro, él no tuvo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero estoy leyendo Génesis, estoy leyendo Deuteronomio, estoy leyendo Isaías. Son palabras que mi Señor Jesucristo también leyó y que él fue profundizando en su entendimiento. Llegó a ver cómo todo esto se centraba en él, cómo apuntaba hacia él. Y de hecho, Dios despertó su oído mañana tras mañana para que él aprendiera y para que pudiera dirigir palabras de ánimo y de consuelo a los afligidos. Eso lo pueden encontrar en Isaías capítulo 50. Bueno, por ejemplo, en la tentación, el diablo tienta al Señor Jesucristo de tres maneras y el Señor Jesucristo le responde siempre con la palabra de Dios y siempre del libro de Deuteronomio. Quiere decir que él lo había leído, posiblemente, muy posiblemente lo había memorizado. Entonces, cuando yo leo a Deuteronomio, no debo decir, ay, qué aburrido, ay, qué pesado, ay, qué complicado. Debo decir, qué gozo de aprender lo mismo que mi Señor aprendió, que se inscriba en mi corazón. Y cuando sentimos aislados, solos, oprimidos, afligidos, podemos pensar, el Espíritu Santo que fortaleció a Cristo para un ministerio más importante, para un servicio más pesado, para un sufrimiento más profundo. El mismo Espíritu Santo está conmigo.
Porque eso nos lleva a nuestra segunda consideración, el Espíritu Santo y el creyente. Y bueno, aquí podemos también ser un poquito breves. A veces la gente tiene la percepción que en la Iglesia Reformada no nos importa el Espíritu Santo, no hablamos del Espíritu Santo, menospreciamos. Yo digo que no es cierto, pero es lo que a veces la gente dice de nosotros, ¿verdad? Supongo que yo no soy el único que ha escuchado que alguien nos viene a visitar y se va y luego le dice a sus familiares, ay, no vayan con ellos porque no tienen al Espíritu. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Pues en un sentido, eso se nos da, se nos comunica en su nombre. Es el Espíritu de la santidad. Bueno, entonces, si no hay santidad, si no hay crecimiento en la santidad, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que ahí está ausente el Espíritu. Pero si estamos aprendiendo, si estamos mejorando, si vamos viendo más claramente nuestro pecado, si vamos confiando más en el Señor Jesucristo, pues quizás en nuestros servicios rara vez hay un escándalo, pero el Espíritu Santo estuvo presente. Y el Espíritu Santo está muy presente con los creyentes, con la iglesia, en el libro de Hechos. Varias veces escuchamos que alguien lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué hacen llenos del Espíritu Santo? ¿Se ponen a ladrar como perros? ¿Se ponen a reírse como locos? ¿Se ponen a brincar? ¿Se avientan en las mesas? ¿Levantan víboras? Todas esas son cosas que se practican en ciertas iglesias, supuestamente por dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hacen en el libro de Hechos cuando están llenos del Espíritu Santo? Dan testimonio, proclaman a Cristo, porque el trabajo principal del Espíritu Santo en esta época es tomar de las cosas de Cristo y mostrárnoslas. Es glorificar a Cristo y no a sí mismo. Y entonces, en una iglesia donde Cristo se predica, en esa iglesia el Espíritu Santo está presente. Y si Cristo es menospreciado, mal representado, hecho a un lado, lo que sea, pues esa no es señal de la presencia del Espíritu Santo. Si es mero bullicio emocional, pues yo creo que espíritus malignos pueden fingir esa parte, ¿no? Pero los espíritus malignos pueden proclamar que Cristo es el Señor, pueden exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que no, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, nadie puede decir verdaderamente, sinceramente, que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestras vidas, hermanos? Glorifica a Cristo y nos capacita para servir a Cristo en santidad. Eso es lo que queremos del Espíritu Santo, a final de cuentas. Y bueno, eso es lo que podemos ver en el libro de los Hechos también. Y eso nos lleva al significado del día de Pentecostés. Y ahora sí llegamos a Hechos capítulo 2. Supongo están hasta cierto punto familiarizados y entonces vamos a resumir un poquito. Llegó el día de Pentecostés, esta es la fiesta de tabernáculos, ¿verdad? 50 días después de la resurrección de Cristo y había nuevamente una gran multitud reunida en Jerusalén con motivos de la fiesta. Y mientras los discípulos estaban reunidos todos juntos, vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba. Y entonces los que están ahí congregados, los no creyentes, ¿verdad? Los que no eran discípulos de Cristo todavía, escuchan que están hablando y unos escuchan a este, otros escuchan a aquel. Pero todos están escuchando en sus propios idiomas, aunque se han reunido de muchos pueblos, y aquí hay gente
reconociblemente de Galilea que no han aprendido esos idiomas y sin embargo se están comunicando perfectamente, hablando de las maravillas de Dios. Bueno, entonces, obviamente la gente está un poquito sorprendida, ¿verdad? Supongo escucharon el viento, ¿verdad? Porque hubo un fuerte estruendo. Vieron las llamas de fuego y esto les hubiera recordado de algo. Bueno, cuando vemos fuego, ¿no? Para un israelita, para un judío, supongo iban a pensar en la zarza que ardía en el monte de Sinaí y no se consumía. Sobre todo si el fuego está por encima de la cabeza de alguien y no le incomoda. No dice, ay, tengo que apagarlo, me estoy quemando, ¿verdad? Sino no causa daño. Pues les va a recordar la zarza. También a lo mejor van a pensar en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley y cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí hubo terremoto, hubo nube, hubo fuego y relámpagos. O posiblemente hubieran pensado en el profeta Elías que se huyó de Jezabel al desierto, llegó a la misma montaña, entró en una cueva, posiblemente la misma cueva donde Dios escondió a Moisés cuando hizo pasar su gloria delante de él y lo tapó con la mano. Y en esa cueva que experimentó, pues Elías percibió un torbellino, un viento fuerte, hubo terremoto, hubo fuego. Y Dios no estaba en ninguno de ellos, pero posteriormente escuchó una voz y con esa voz se postró, ¿verdad? Tiró su manto alrededor de su rostro, se tapó la cara, porque sabía que Dios estaba en ese lugar. Bueno, entonces las otras cosas muchas veces acompañan, son la manifestación de la presencia divina. Bueno, entonces aquí en Hechos tenemos el viento, tenemos el fuego que no consume. Es evidente que Dios se está manifestando y que está recordando esas manifestaciones anteriores, pero como era el caso con Moisés, la manifestación principal de Dios no fue solamente la zarza, era la voz. Desde la zarza que le dijo a Moisés, quítate tus sandalias, y que le dio su comisión de ir a Egipto para rescatar al pueblo de Israel. Cuando el Señor descendió sobre Sinaí y todo el pueblo vio los relámpagos y la nube y todo lo demás, la revelación principal fue cuando Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y así los 10 mandamientos, ¿verdad? Y con Elías, el fuego, el viento, no eran la presencia de Dios, pero la voz, sí. Bueno, aquí están estas señales que acompañan la presencia de Dios, pero ¿dónde está la presencia de Dios? En el testimonio apostólico, en la predicación de Cristo, que es lo que sucede enseguida, ¿verdad? Bueno. Ahora entramos a lo que Pedro dice, porque hay algunos ahí, y ustedes saben, ¿verdad? Cuando hay una multitud grande, siempre hay una que otra persona irreverente, ¿verdad? Esperemos que entre nosotros no suceda, ¿verdad? Esperemos que los niños siempre guarden cierta reverencia para Dios, para su palabra, aun cuando no entiendan todo a la perfección, pero que por lo menos perciban que algo importante está sucediendo. Pero en esta multitud hubo algunos que dijo, ay, esto es borrachera. Están ebrios estas personas que así se están portando. Bueno, ustedes díganme, por más que tomo, ¿va a aparecer una llama de fuego encima de mi cabeza? Que esperemos que no, ¿verdad? Pero si yo estoy tragando mi tequila, pues no va a aparecer una llama de fuego sobre mi cabeza. Y aunque sean muchos los que estamos tomando, no podemos causar un recio viento, ¿verdad? Entonces fue una locura. Y bueno. ¿Quién jamás se vuelve mejor en hablar? ¿Quién domina mejor el idioma por haber tomado mucho? Dejando a un lado el tema de dominar idiomas ajenos que no he estudiado. O sea, si yo tomando pudiera hablar en chino, bueno, ya sería un argumento para hacerlo, ¿verdad?
Pero por más tequila que me avienten, pues creo que no voy a poder hablar en chino, ¿verdad? Entonces fue una tontería, ¿verdad? De su parte, pero se están burlando. Y Pedro entonces se pone a explicar lo sucedido aquí. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, no había tiempo para haberse emborrachado, ¿verdad? Dejando otras consideraciones al lado. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y repite esta profecía de Joel que sucederá en los postreros días, que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, de cierto sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, hermanos, hay, hay varios puntos de importancia, pero para nuestros propósitos hoy hay dos cosas que quiero resaltar de esta cita del libro de Joel. Bueno, tres cosas. En primer lugar, notemos que Pedro explica el fenómeno que está sucediendo, lo que están viendo, apelando a la escritura del Antiguo Testamento. No está proclamando cosas, digamos, por su propia autoridad, sino que aunque es apóstol, se basa en la palabra. Y bueno, si un apóstol debe de hacerlo, cuanto más los que no somos apóstoles, ¿verdad? Pero segundo, al citar de esto, incluye esta frase del comienzo: sucederá en los postreros días. O sea, este es un fenómeno que caracteriza un gran cambio en la manera en que Dios está actuando en el mundo. Hay un complejo, hay una serie de eventos que introducen un gran cambio en cómo Dios interactúa con su pueblo y los propósitos inmediatos, los propósitos próximos que está buscando. En el Antiguo Testamento, pues estaba buscando preservar un remanente, estaba buscando proteger la semilla de la promesa. Pero en los postreros días ya no se trata de proteger la semilla de la promesa. Ya se trata de ampliar el mensaje a todos. Y por eso no es suficiente que una que otra persona tenga dones del Espíritu para servir, sino que todos van a necesitar dones para servir. Entonces, esa frase en los postreros días resalta que lo que Joel estaba profetizando y lo que Pedro dice que se están cumpliendo son eventos que marcan o introducen el cambio de una época a otra época en la historia del reino de Dios. La tercera cosa que quiero resaltar de esta cita de Joel es al final, cuando dice: sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues es abrir la puerta de la salvación a todo el que invoca el nombre del Señor. Porque en el Antiguo Testamento las cosas eran un poquito más complicadas, ¿verdad? Uno tenía que hacerse israelita y por algunos años por lo menos eso probablemente implicaba viajar a Israel, comenzar a vivir en Israel, como lo hizo Ruth, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora nada de eso va a ser necesario. Ahora será con invocar el nombre del Señor. Y enseguida Pedro procede a explicar quién es ese Señor que invocamos. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí nuevamente. Noten la conexión. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado. Es lo siguiente que menciona. O sea, ya los está identificando. El que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Esa es la conexión. Ahora, como está predicando a gente en Jerusalén que habían presenciado, que ya estaban familiarizados con los eventos de hace menos de 2 meses, ¿verdad? Porque 50 días no son 2 meses completos, son 30 días al mes, ¿verdad? Entonces es mes y cacho. Entonces, Pedro no tiene que explicar eso, solamente les recuerda lo que ya sabían de Jesús de Nazaret, cómo hizo maravillas, prodigios y señales, cómo lo crucificaron y cómo Dios lo resucitó. Ahora, ellos habían presenciado los milagros, la enseñanza, pero no todos, por lo menos, habían presenciado la resurrección. O sea, habían escuchado que la tumba estaba vacía, pero no habían visto al Cristo resucitado, ¿verdad? Porque después de su resurrección, Cristo se manifestó únicamente a sus discípulos y a sus familiares. Ahora, esa fue una cantidad bastante fuerte de personas, ¿verdad? Porque Pablo nos dice que en una ocasión se manifestó a más de 500 personas en un solo momento. Supongo eso habrá sido en Galilea, donde los discípulos regresaron y reunieron a todos los discípulos que podían encontrar, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo se manifestó a todos ellos en un golpe, por decirlo así, ¿verdad? Pero no sabemos cuántas de esas personas estaban en Jerusalén en este momento. Y entonces Pedro no solamente les afirma por su propio testimonio y los otros apóstoles con él, ¿verdad? Los 11, porque ya habían elegido a Matías para reemplazar a Judas, ¿verdad? Entonces él puede decir, nosotros 12 somos testigos de la resurrección, pero nuevamente lo confirma citando al Antiguo Testamento. Versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, del patriarca David se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bueno, unos breves comentarios también hay. Cita del Salmo 16, un salmo de David, en el cual David aparentemente habla en su propia persona, ¿verdad? Habla a Dios como su Dios y dice que Dios no lo va a abandonar. Pero Pedro nos explica que saben que David murió y fue sepultado y ahí se quedó en su tumba hasta la fecha. O sea que el cumplimiento completo del Salmo no puede tener referencia principalmente a David. Pero David, siendo profeta, entendiendo las promesas de Dios, él da expresión, usa su voz, usa su pluma para indicar lo que sería cierto de su hijo mayor que él, del Señor Jesucristo.
Y entonces Pedro les anuncia en efecto que el Salmo 16 se ha cumplido entre ellos en la resurrección de Cristo. Y afirma que él y los demás son testigos. Bueno, ahora esta predicación va llegando al punto máximo, ¿verdad? O sea, Pedro ha comenzado con la falsa acusación de que son borrachos. Ha explicado, no es cierto, es el cumplimiento de Joel. La profecía de Joel incluye la profecía que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos, y Pedro identifica al Señor, es Jesucristo. Lo comprueba por la resurrección y afirma la resurrección no solamente en base al testimonio presencial, ocular de los apóstoles, pero también como cumplimiento de la Escritura. O sea, hay un testimonio doble a la resurrección de Cristo. Y entonces explica cuál es la conexión entre este viento, estas llamas de fuego, este hablar en lenguas, esta proclamación que se está haciendo al pueblo. ¿Cuál es la conexión entre eso y Cristo? Versículo 33. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Bueno, hay también unos breves comentarios, hermanos. Nuevamente adopta el mismo proceder, ¿verdad? Algunas cosas que David dijo no son ciertos de David en un sentido estricto, son ciertos de su hijo, su descendiente, el rey máximo, son ciertos de Jesucristo. Entonces, cuando Pedro explica que David no ascendió a los cielos, bueno, era conocido, ¿verdad? Pero cuando en el Salmo 110 Dios dice al Señor de David, siéntate a mi diestra, pues eso implica que tiene que subir al cielo, porque ¿dónde está la diestra de Dios, verdad? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está en el cielo. Entonces, para sentarse a su diestra, tiene que ascender. Eso no fue cierto de David, pero sí fue cierto de Cristo. Y entonces, en una breve frase, Pedro nos explica el significado verdadero de Pentecostés. Levantado por la diestra de Dios, versículo 33, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. O sea, ¿qué quiere decir el día de Pentecostés? Es la confirmación que Cristo resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y que ahora el Espíritu viene enviado por Cristo. ¿Qué prueba mayor pudiera existir de la autoridad de Cristo más que enviar al Espíritu Santo? ¿Qué manera de glorificarlo diciendo que las promesas se cumplen en él? Que aún esa promesa del Espíritu Santo, ¿cómo se cumple? ¿Por qué es que ahora se ha recibido el Espíritu Santo de esta nueva manera, profetizada pero nunca antes vista? Porque Cristo ascendió, porque todo se centra en Él. En la fila de hasta atrás podemos recibir un poquito más de concentración y un poquito menos de distracción, ¿ok? Son jóvenes capaces de enfocarse por unos breves momentos, ¿ok? Bueno, el Cristo exaltado derrama el Espíritu. Eso quiere decir entonces que el significado del día de Pentecostés tiene que ver principalmente con el Señor Jesucristo. Es el derramamiento del Espíritu, pero
¿De qué sirve? ¿A qué señala el derramamiento del Espíritu Santo? Manifiesta la gloria de Cristo. Bueno, eso es importante para ayudarnos a entender debidamente el ministerio del Espíritu Santo. Cuando se envió de esta manera, fue como prueba de la exaltación de Cristo. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál será su trabajo aquí en la tierra? Pues igual, de glorificar a Cristo. Ahora, ¿la resurrección de Cristo es un evento que se repite o es un evento singular? Singular, obviamente. La ascensión de Cristo, Cristo sube y baja muchas veces, ¿no, verdad? Sube y está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, hasta que regrese en gloria al juicio final. Y entonces, el derramamiento del Espíritu es un evento que esperamos que se repita y se repita y se repita y se repita a lo largo de la historia, ¿o es un evento único? Es un evento único también, porque pertenece a la historia de la redención. Sin el derramamiento de Cristo, sin el derramamiento del Espíritu, perdón, faltaría algo en la exaltación de Cristo. Y entonces esto que sucede aquí sucede una vez para siempre, igual que la crucifixión, igual que la resurrección, igual que la ascensión. Claro, los efectos del derramamiento del Espíritu Santo siguen, nadie lo niega, pero no esperamos que en un servicio nuestro de repente sea derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya fue derramado. No es necesario repetirlo, igual que no es necesario repetir la crucifixión o la resurrección de Cristo. Y ahora, para notar la conclusión aquí, ¿cómo termina su predicación Pedro? Pues dice, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál Señor? El Señor que invocando su nombre seremos salvos. ¿Cuál Cristo? El ungido por el Espíritu Santo. Y entonces, eso nuevamente nos confirma el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué conclusión saca Pedro? Dice, qué grande es el Espíritu Santo, qué bueno, qué magnífico, qué bonita experiencia emocional nos concede. No, dice, nos muestra que Jesús es Señor y Cristo. Esa es la meta, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Bueno, sí, hermana Arlene. Entonces, derramamiento, entonces, ¿qué quiere decir? Porque si es la manifestación de, bueno, que nos revela Cristo, eso se sigue haciendo en nosotros también. Sí, claro, el Espíritu Santo sigue avanzando la obra, ¿verdad? Pero esto que fue derramado en este papel que vino en cumplimiento de la profecía, podemos decir, la profecía ya se cumplió. No es necesario que vuelva a suceder. Claro, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestros corazones, indiscutiblemente. Pero esperar llamas de fuego, esperar torbellinos, esperar todas estas manifestaciones, eso no es el punto. Eso fue simplemente para señalar. Aquí está sucediendo algo crítico en la historia de la redención. Y entonces pedimos la ayuda del Espíritu Santo, pero no pedimos que el Espíritu Santo descienda del cielo. Sí, o sea, hay maneras de decir lo que es también, pero no estamos pensando, bueno, el Espíritu Santo vino y luego se volvió al cielo y ahí está, ¿verdad? Y nosotros hemos estado sufriendo sin el Espíritu. Ay, Señor, derrámalo otra vez. No, el Espíritu ha sido derramado. Cristo lo ha enviado para nosotros con la meta de glorificar a Cristo. Entonces, es correcto enfatizar a Cristo. Eso honra al Espíritu porque coopera con su ministerio. Cuando queremos ocultar a Cristo para hablar del Espíritu Santo, en realidad estamos oponiendo, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y eso
pues obviamente no se vale, ¿verdad? No está bien. Y entonces con nuestros amigos carismáticos, pentecostales, etcétera, pues este es un punto que batallan para entender. Esto de Pentecostés es único, es crítico, o puesto de otra manera, es fundamental. Y no vamos a estar siempre echando los fundamentos otra vez, ya que los fundamentos han sido echados, pues tenemos que construir en ese fundamento, ¿verdad? Tenemos que avanzar, digamos, a la vida cristiana normal, dependiendo de los eventos críticos y únicos, pero no buscando su repetición en nuestra experiencia, sino creyendo, ya sucedieron, ya aclararon la verdad que se tuvo que aclarar, en el vigor, en el consuelo de esa verdad, vivamos para la gloria de Cristo, ¿verdad? Bueno, creo que con un minuto que falta podemos decir que hemos concluido, al menos que haya preguntas, comentarios, algo así. Elías, ¿querías preguntar algo? Bueno, Pastor, pastor, literalmente se miraba el fuego, sí. porque aquí dice, ah, como de fuego, o sea, como si fuera algo representativo, fuera literal. Bueno, no sé lo que hubiera sucedido si alguien le hubiera metido un termómetro a la lengua de fuego, ¿verdad? Pero eran visibles y llamaban la atención de esa manera, ¿verdad? Entonces habrá sido bastante llamativo ver lenguas de fuego, ¿no? Y se repartieron, parecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, como una representación, o sea, O sea, tienen la apariencia de fuego. No se está diciendo literalmente que era como un fuego químico o algo así, pero tenían la apariencia. Sí, sí se miraban. No sé qué tan largos habrán sido, ¿verdad? Si tamaño lengua, más grande, no sé. Eso sí no sé. ¿Alguien más? O la hermana Ren con seguimiento. Sí, hermano, entonces, acerca de, de ese evento, pues, es lo dicho por correcto, dice la claro, pues, ah, para ese día, pues, Ujú, sucedió así en ese día, a ujú. partir de ese. Sí, sí. Como la resurrección, ¿verdad? La resurrección de Cristo sucedió una vez, pero claro que sus efectos siguen. El Señor Jesucristo sigue vivo, sigue activo y nosotros seguimos confiando por ese único evento. Pues de la misma manera confiamos que Cristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo porque tenemos el derramamiento del Espíritu del día de Pentecostés, que no se ha retirado, no se ha cancelado, ¿verdad? De alguna manera, igual como la resurrección no se ha cancelado. fue derramado y está haciendo la obra. Sí, y aquí está, Lo sigue demás, activo. lo creo más obvio. Este, una manera que se ve ese derramamiento es la convicción que tenemos cuando sentimos como que queremos pecar. Ujú. Esa es una manera como se ve el derramamiento que todavía está en proceso ahorita. Sí, sí, es un buen punto, Moisés, porque, o sea, en nosotros los eventos de la historia de la redención entran en nuestra experiencia, ¿verdad? Morimos con Cristo. Bueno, espiritualmente, ¿verdad? Nuestra carne es crucificada. Volvemos a vivir con Cristo, somos resucitados, recibimos la regeneración, una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. En Cristo hemos ascendido a los cielos, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 2. Y en Cristo el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. No es un nuevo Pentecostés, pero es el cumplimiento del día de Pentecostés entrando en nuestra experiencia también. Y entonces Pablo puede decir que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues simplemente no es de Cristo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y él nos hace.
Él nos hace creer, sin Él no seríamos creyentes, ¿verdad? Y sin Él no avanzaríamos en la santidad, no resistiríamos a la tentación, etcétera. Por eso, por ejemplo, en Romanos, ¿verdad? Habla de que por el Espíritu tenemos que dar muerte a los deseos de la carne. Hay quienes intentan lidiar contra la carne en el poder de la carne y pues ¿qué sucede? La carne se vuelve más fuerte. Pero cuando por el Espíritu mortificamos a nuestros miembros carnales, ok, ahora sí ya es posible avanzar, ¿verdad? Porque no estamos nutriendo la misma cosa que estamos buscando matar. Imagínense, alguien dice, te voy a matar con un buen alimento. Ah, bueno, inténtelo, por favor. Aquí estoy, me ofrezco para que me asesinen de esa manera, ¿verdad? Pero si alguien me dice, bueno, te voy a ahorcar, ok, ahora ya se puso serio, ¿no? Ahora ya tengo un problema. Es igual con nuestra carne, ¿verdad? Mientras lidiamos contra la carne en el poder de la carne, de nada sirve. Pero en el espíritu podemos dar muerte a esos deseos. Escuché de una persona recientemente que intentó dejar un mal hábito de lujuria por medio de aventar dinero en el río cada vez que caía en esa tentación. O sea, estaba buscando armar su codicia en contra de su lujuria. Pues es pelear contra la carne en el poder de la carne, ¿verdad? Y no les va a sorprender que no le funcionó. Y ahora quiere buscar la forma de evitar aventar el dinero al río porque cayó en la tentación y ahora no quiere pagar el dinero. Bueno, es un ejemplo de lo que es lo más probable que suceda bajo esas circunstancias, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Entonces, por ejemplo, ahí tomando, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Ujú, O sea, muchos pensarían que es como tener que el Espíritu viene más sobre ti ujú. y entonces tengo más poder, ¿no? Pero, entonces, entendiendo lo que usted dice, bueno, o lo que está enseñando, entonces quiere decir que cuando dice que por el Espíritu es habiendo nacido de nuevo. Ujú. Bueno, es habiendo nacido de nuevo, es dependiendo del poder del Espíritu, ¿verdad? O sea, no es que seamos inconscientes del Espíritu, pero sí hay gente que piensa en menor o mayor plenitud del Espíritu. Y en un sentido es como pensar en mayor o menor plenitud en Cristo. O sea, toda la plenitud ahí está, pero a veces nosotros ponemos obstáculos, ¿verdad? Nosotros limitamos nuestra experiencia, nuestro profundizar en las riquezas que tenemos en Cristo y en el Espíritu, ¿verdad? Y no debemos de pensar que, ay, bueno, es que Dios solamente me concedió 2% del Espíritu, por eso no puedo. No, 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 no. La culpa no está con Dios ni con el Espíritu, ¿verdad? La culpa lo tengo yo. Sí, y bueno, eso se dice específicamente con referencia a Cristo, pero de todos los que son de Cristo, pues recibimos de su plenitud y gracia sobre gracia. No hace falta la gracia, hermanos, hace falta la disposición de asirnos de la gracia, de descansar en el poder de Dios. Eso es lo que más hace falta entre nosotros. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a concluir con oración. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias te damos por este tiempo de estudio, gracias te damos por nuestro Cristo exaltado y glorioso, que como parte de su gloria derrama al Espíritu Santo. Te damos gracias por su ministerio de exaltar a Cristo en el testimonio público de la palabra, pero también en los corazones de su pueblo. Señor, pedimos que ese ministerio sigue, que abunde, que nosotros no resistamos ni pongamos obstáculos, sino que sea nuestro anhelo cooperar con el Espíritu Santo, ser sus instrumentos en glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Señor, pedimos que en este consuelo, en este fortalecimiento, caminemos en esta semana, te sirvamos fielmente y nos volvamos a ver el domingo gozosos por las bendiciones que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a detener la grabación si es que puedo encontrar el control para hacerlo.